En las tragedias griegas siempre había situaciones de violencia y de terror, trágicas. Por eso se llaman tragedias. Por eso se llaman tragedias. La violencia y las tragedias han estado presentes en muchas tradiciones orales de muchas culturas antiguas, antes incluso de los griegos. Y antes de que existiera entonces la escritura y la representación teatral de esas situaciones trágicas. Asimismo, como sucede hoy, contemporáneamente en toda la cultura y el entretenimiento hay mucha presencia de formas de violencia. Las tragedias que se representaban en el teatro griego son, como dice la señora Irene Vallejo, comillas, viajes al fin de la noche, donde acechan los miedos ancestrales, los tabús, la sangre derramada, el crimen familiar, la angustia, el conflicto sin salida, el silencio de los dioses, cierra comillas. Viajes al fin de la noche, donde acechan los miedos ancestrales, los tabús, la sangre derramada, el crimen familiar, la angustia, el conflicto sin salida, el silencio de los dioses. Ahora bien, de los cientos de tragedias que fueron creadas, escritas, representadas en la época de la Grecia clásica, solo se conservan 32, y esas 32 fueron escritas por 3 personajes, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Autores que vivieron hacia los años 500 y 400 antes de nuestra era. Todas estas tragedias se caracterizan por estar relacionadas o vinculadas con algunos mitos y obviamente por, entre comillas, ser una fusión de violencia y debate verbal sofisticado. Dice la misma señora Vallejo. Palabras hermosas y armas ensangrentadas. Estas obras, entre comillas, son salvajemente delicadas. Posteriormente se van a hacer universalmente conocidas las tragedias de William Shakespeare, o recogidas por él, según dicen otros. En estas tragedias shakespearianas, lo trágico y la violencia son clave de la narración. Fueron escritas hacia el año 1600 de nuestra era, obviamente, pero escritos que recojan, representen, mencionen, incluyan a las violencias, los hay de muchas épocas y en muchas culturas. De hecho, una gran parte del entretenimiento y de la cultura misma contemporánea vinculan de alguna manera la violencia, las agresiones, las perversiones, las alteraciones de la normalidad. Puede ser que se trate de narrarla a la violencia, de resolverla y en algunos casos de condenarla y de promover su no práctica. Miren ustedes las novelas, el teatro, el cine, la televisión, las series, las miniseries, la producción en todas las llamadas redes sociales e incluso hasta parte de la poesía hace eso. Entonces, dejemos claro que la violencia y las situaciones trágicas no se la inventaron las tragedias griegas o los autores de estas tragedias. Más bien recogieron una parte de lo que eran las tradiciones, los mitos transmitidos de manera oral por muchos pueblos, entre ellos pues su propia tradición griega en esa Grecia clásica. Asimismo, ni la televisión ni el cine contemporáneo ni las otras series o contenidos que se presentan en estas pantallas se inventaron la violencia o las tragedias. Al contrario, que lo recogen. Tampoco se inventaron el hecho de que a las personas, a la gente, a nosotros, a todos, a muchos nos guste ver algún tipo de situaciones conflictivas, agresivas o violencia y sus formas de resolverla. Es al revés. Eso ya era parte de las culturas, ese interés por oír o ver narraciones en las que de alguna manera se involucren en ese tipo de situaciones. Entonces se puede decir que no es que seamos violentos porque veamos situaciones, películas, noticias que tienen algo que ver con la violencia. Es al revés, es que jugamos y vemos y nos entretiene ver narraciones en las que hay tipos de violencias,
porque nos gusta, porque así somos, porque así somos. O digamos que porque la violencia ha estado presente en muchas situaciones de la vida diaria y en muchas culturas y en muchas de las relaciones entre los pueblos, entre las comunidades, entre los países. La violencia ha estado presente en muchas situaciones de la vida diaria y en muchas culturas y en muchas de las relaciones entre los pueblos, entre las comunidades, entre los países. El filósofo materialista Marx resumía esto a su manera diciendo que, comillas, la violencia es la partera de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva. Algunos dicen simplemente que la violencia es la partera de la historia. Con este tipo de análisis o de reflexiones defendía el señor Marx su perspectiva sobre cómo la violencia era hasta cierto punto necesaria o había estado presente en los cambios sociales, en las conquistas, en las liberaciones, en las revoluciones, etc. Y digamos que eso es verdad desde los griegos o antes hasta nuestros días. Desde los griegos o antes hasta nuestros días. Si no, miremos lo que está pasando en Gaza, lo que pasa en Ucrania o en Sudán. Planteamientos pesimistas tal vez, pero probablemente realistas. Porque sí,